Hoy vamos a hacer un ejercicio de inicio de sesión con diferentes herramientas para que puedas aplicarlo en tus proyectos. El primer caso de prueba es un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Vamos a utilizar este sitio llamado Automation Exercise. Nos vamos a posicionar en la página de login, que básicamente es la página barra login. Ahí vamos a completar con un correo existente una contraseña y vamos a hacer clic en login. Y lo que vamos a validar que en el menú aparezca que estamos logueados con este usuario, DeskOps, y que cuente además con el botón de Logout. En Cypress vamos a crear un archivo adentro de la carpeta end-to-end. Le vamos a poner el nombre de login page.site.js. Ahí vamos a empezar a escribir nuestro describe con el nombre de la test suite, que en este caso yo le voy a poner login page. Adentro vamos a escribir nuestro primer caso de prueba. Y este se va a llamar primer caso de prueba, donde hacemos un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Bien, el primer paso que vamos a hacer es navegar hacia la página. Entonces vamos a hacer site site.visit y vamos a copiar la URL del login. Bien, y ahora tenemos que comprar este formulario. Entonces vamos a buscar el selector de este campo y vemos que podemos utilizar esta tag que se llama data QA login email. Entonces adentro del site vamos a poner data QA igual a y vamos a tipiar sería el mail. Es un mail que ya existe, yo ya lo había registrado. Bien, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro campo, que es la de la contraseña. Entonces, en vez de login email, tenemos login password. Y el siguiente paso es hacer clic en este botón
Para ello podemos utilizar el login button. Punto clic, vamos a hacer clic ahí. Bien, el siguiente paso es que una vez que nos hemos logueado, nos vamos a fijar que en el menú aparece que está logueado con el usuario TestOps. Entonces vamos a escribir el selector como, a ver, bien, dentro del menú que se llama Shop Menu, que es una clase. Ahí vamos a agarrar un LI, una tabla, dentro hay un A, y vamos a elegir que es la última opción. Y lo probamos con el selector hub, tendríamos shop menú LI A. Y nos mostrarían 10 elementos, que son estos 10 elementos. Y en este caso vamos a elegir el último elemento. Vamos a escribir target y decimos que es el último. Y tiene que tener el texto que diga esto. Bien, en este caso le vamos a poner un espacio adelante porque si volvemos vamos a ver que acá va a marcar que hay un espacio. Bien, y lo último que vamos a validar es que aparezca este botón de logout. Bien, en ese caso lo que podemos hacer es agarrar la lista y ahí tenemos el link. Entonces podemos escribir de esta manera. Y ahí nos vamos a encontrar un solo elemento. Y ya, como vemos, está marcado. Lo pones ahí, get. Colocamos esto adentro. Y vamos a decir que tiene que tener el siguiente texto. Logout. Y en este caso también el texto tiene un espacio adelante, así también se lo vamos a agregar para evitar cualquier tipo de error. Bien, esto lo vamos a guardar y ahora vamos a ejecutar nuestro test.
Bien, ahí se está ejecutando. Ahí vemos paso por paso. Espera, que creo que acá escribí mal el selector. Bueno, no pasa nada, volvemos. Escribí una T. Todas. Ahí volvemos. Se está ejecutando de vuelta. Acá hizo login. Y ahí, como vemos, acá verificar que estamos logueados y que esté el botón de logout. Bueno, este es un test bastante sencillo. Hay varias maneras de optimizar esto, pero en un próximo video podemos ver qué hacer con todo lo que está hardcodeado, ya sea contraseñas, usuarios, los mismos textos. Para Playwright vamos a crear un archivo dentro de nuestra carpeta test. Este lo vamos a llamar loginpage.spec.js. En este vamos a importar el siguiente módulo y vamos a empezar con nuestro primer caso de prueba, que sería el inicio de sesión para un usuario correcto desde la página de login. Bien, va a ser una función asíncrona porque vamos a utilizar después el await. De esta manera, y vamos a llamar a la propiedad page. Entonces arrancamos navegando al login page, y para eso vamos a hacer page.to go to el link bien. Y los siguientes pasos que vamos a hacer es completar el formulario. Vamos a primero ingresar nuestro correo. Para eso vamos a utilizar data QA login email como el selector de CSS. Vamos a page.locator data QA y se llama login email. Y este lo vamos a completar. Acá vamos al fill y vamos a completarlo con nuestro email. Hacemos lo mismo para el campo de la contraseña. En este caso se llama login password. Y la contraseña.
El siguiente paso es que vamos a hacer clic en el botón, en este botón que dice login. Básicamente es el mismo selector, pero dice login button nomás. Y en este caso vamos a hacer un clic. Bien, ya los siguientes pasos son las validaciones que tenemos que hacer después de loguearnos. Entonces, lo primero que vamos a validar es que en este menú tengamos algo que diga que estamos logueados como el usuario TestOps. Para eso nos vamos a fijar. Y como es el último de este listado en el menú, podemos agarrar cómo se llama el menú. En este caso tiene la clase Shop Menú. Adentro hay LI, son el listado de elementos. Y dentro de eso tenemos un A. Si lo buscan, nos deberían dar que hay 10 elementos, que serían todos estos. Entonces vamos a hacer un expect para validar. Que dentro de .shop menú elegía la última, o sea, se decía last. Uy. Ahí está. Así, to have, que tenga el siguiente texto. Y vamos a poner el texto. Y este texto tiene un espacio delante. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para este botón de cerrar sesión. De cerrar sesión lo podemos tomar como que es el in y el href. Podemos agarrar para el selector de CSS. Y nos debería dar un solo elemento. Bien, ponemos await, expect, page, cut. Have text, que tenga el siguiente texto, logout.
Bien, este sería nuestro test. Ahora ponemos NPX test. Y ya está corriendo nuestro primer caso de prueba. Esto también lo podemos ver en modo interactivo. Ahí se está. Vamos a ver paso por paso qué va haciendo. Y vemos que se está logueando. Ya se logueó y ahora está validando que esté logueado y que exista el botón de cerrar sesión. Bien, ahí vemos paso por paso qué va haciendo y después qué cosa va validando. Bien, y así es como quedaría nuestro test. Para Selenium con PyTest vamos a crear dos archivos. Uno de ellos se tiene que llamar test login page. Yo lo creé. Vamos a colocar estas dependencias. Vamos a importarlas. Y otro archivo más que se llama login test cases. Y acá primero vamos a escribir una función que llame a este caso de prueba. Vamos. Y ahí vamos a importar el driver. Y vamos a llamar al método login page. Y le vamos a pasar el driver. Y después vamos a llamar. Espera, primero vamos a crear acá la clase. En esta vamos a colocar adentro lo que sería el int. Este va a tener, aparte del self, va a tener el driver. Este después lo vamos a guardar como self driver es igual a driver para poder accederlo desde las otras funciones que tengamos. Y ahora creamos el primer caso y este sería un inicio de sesión con un usuario correcto.
Antes de empezar tenemos que importar el BAI. Y ahora vamos a navegar hacia el link de login. Pone self-driver get el nombre de la URL y vamos a completar los campos del formulario. Primero empezamos con el email. Y acá vamos a buscar de vuelta el selector. Vamos a usar el data qual login email. Y le vamos a enviar el mail. Pero vamos a hacer lo mismo para el siguiente campo, que es el del password. Ahí en vez de login email tenemos login password. Y le vamos a enviar la contraseña. Y después el siguiente paso va a ser hacer clic en el botón. Y ahí buscamos el selector, que en este caso el botón se llama Login Button. Y ahí vamos a hacer un clic. Bien, una vez que estamos logueados, yo lo que quiero validar es que en el menú aparezca que está logueado como el usuario TestOps y que aparezca el botón de logout. Entonces vamos a agarrar el find element. En este caso, como son varios elementos en el menú y yo quiero agarrar el último, es decir que es tenemos acá la clase shop menu, tiene varios elementos LI, una lista, y adentro tenemos el tag del A.
Y vamos a agarrar el último, ya ponemos -1 y queremos sacar el texto de eso. Y todo esto va a ser un assert para validar que el texto de este coincida con el siguiente texto. Recordarse que al principio hay un espacio. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el botón de logout. Pero ese no va a ser varios elementos, va a ser uno solo, porque hay solamente uno que tiene como href logout. Entonces ahí vamos a escribir i entra href que es igual a logout. Vamos a buscar el texto y ese lo vamos a comparar con la palabra logout. Bien, y así es como debería quedar. Ahora tenemos que volver a nuestro, donde sería donde va a llamar al caso de prueba. Y lo que nos falta es hacer login-page y llamar a este método que se llama test-correct-user-login. Bien, y ahora lo vamos a ejecutar. Poner pytest, el nombre. Ahí se va a ejecutar. Vamos a ver qué. Espera. Ahí vamos a loguear y nos da que funciona bien el test. Y en esto también se puede optimizar la parte donde pasamos datos, como el password, pero bueno, eso va a ser en otro video. Bien, hicimos nuestro primer caso de prueba en 3 distintas herramientas. Una de ellas fue Selenium con Python en PyTest. Otra fue Cypress con JavaScript y Playwright con JavaScript. Ahora yo me pregunto, este mismo test, ¿cómo lo podríamos adaptar para que en vez de hacer un logueo con un inicio de sesión con un usuario correcto, probemos un usuario que no existe? ¿Cómo lo harían? Déjenme en comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.